Eso es nuevo ahora que avisa, cuando estamos grabando. Como les dije, lo que vamos a ver hoy es cómo es la hemostasia normal de una persona. Esto es algo más relacionado a la fisiología, quizás lo hayan visto el año pasado, cuando tuvieron la primera parte, pero para recordarlo, cuando hablamos de la hemostasia, hablamos que son un conjunto de elementos, en realidad procesos bioquímicos y mecánicos, que lo que hacen es que ayudan a que la sangre permanezca en estado fluido o en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos, y para esto hay que lograr que la balanza entre demasiado líquido, o sea que no coagule la sangre, o demasiado tendiente a coagular, es decir, que se formen trombos, tiene que llegar a un equilibrio constante, porque si estoy muy hacia el lado de la formación de trombos, los vasos se van a ocluir. Si estoy muy hacia el lado de la anticoagulación o del estado líquido de la sangre, un sangrado o un traumatismo pequeño nos va a producir un gran sangrado con una gran pérdida del volumen sanguíneo y que no es fácil de recuperar para el cuerpo, ¿sí? Porque depende de nuestra propia médula ósea, lo cual depende de un montón de factores para poder recuperar la sangre que hemos perdido, ¿sí? Y no solo médula ósea, sino que también depende de algunos otros factores que son sintetizados por distintos órganos, como por ejemplo el hígado. La otra cosa importante es que la hemostasia va a ser la capacidad que tenemos de formar un coágulo, que nos va a evitar esta pérdida de volumen sanguíneo, y a la vez va a ser el primer paso de la reparación de una lesión. O sea, el primer punto que toma nuestro cuerpo para reparar una lesión es, ante una herida, es frenar el sangrado, y ese es el punto de partida para reparar cualquier otra lesión que tengamos en nuestro organismo. Y después, como punto final, vamos a tener la resolución o disolución de un coágulo, que es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, en algunas situaciones, como en la trombosis coronaria, a que se vuelvan a reperfundir las arterias, ¿sí? Denme un segundito. Perdón, que tenía que organizar, si no, no vamos a poder hablar. Entonces, cuando les hablaba de la hemostasia, hay distintos elementos que van a ser los que forman o los que van a ser elementos participantes dentro de la hemostasia, y no solo los elementos de la sangre. El primer elemento son los vasos sanguíneos, y ya vamos a ver por qué. El segundo elemento son las plaquetas, que son un gatillo para el inicio de todo lo que va a pasar, es decir, la mayor parte del fenómeno de la coagulación depende de las plaquetas. En tercer lugar, son los factores de coagulación, y en cuarto son los factores fibrinolíticos. Los factores de coagulación son los que van a tender a formar el trombo y a reparar las heridas, y los factores fibrinolíticos son los que van a tender a la disolución del trombo, ¿sí? Que van a tener un rol en estabilizar el trombo y después ayudar a romperlo. Es decir, porque si el fenómeno o iniciado de la cascada de coagulación no tiene un freno, se empezarían a trombosar o coagular todas las arterias venas de nuestro cuerpo, y eso no es el objetivo. Esto es un equilibrio. Entonces, transitoriamente la coagulación va a estar más activa, y posteriormente de una herida, el sistema fibrinolítico va a tratar de disolver ese coágulo para dar lugar a la reparación del tejido. Entonces, la coagulación tiene distintas etapas donde va a intervenir cada uno de estos elementos que vimos. La primera es la vasoconstricción o el espasmo vascular. La segunda es la formación del tapón o trombo plaquetario, que se llama. La tercera parte es la formación del coágulo sanguíneo y la activación de la cascada de coagulación. Y por último, la organización fibrosa o la disolución del coágulo sanguíneo, que es lo que nos va a llevar, en el caso de que se forma un coágulo, a organizarlo y estabilizarlo, es decir, frena la cascada de coagulación, o en el caso contrario, disolverlo para permitir de nuevo la reparación de los tejidos. Entonces, cuando hablamos de la vasoconstricción o el espasmo vascular, lo que estamos hablando es que si nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en nuestra mano, y se lesiona una de las arterias de la mano, de nuestro dedo, lo primero que va a hacer el vaso es generar un espasmo. En este ejemplo que les puse acá, ven que hay una pequeña arteria donde se ha producido una ruptura parcial de su pared, y a través de esa ruptura se están filtrando estas células que son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos al escaparse van a hacer que se pierda sangre. ¿Qué es lo que hace el vaso, o sea la arteria por sí misma, para evitar esta pérdida? Es el espasmo o la contracción de la arteria. Entonces, ¿qué logra? En primer lugar, reduce el diámetro, por lo cual reduce el caudal o el flujo que va a haber de sangre a través de esa arteria, por ende, la pérdida de volumen va a ser menor, es decir, la pérdida de glóbulos rojos y factores hemáticos va a ser mucho menor.
pero a la vez al reducir el diámetro, hace que se genere mayor concentración de factores locales y liberados por las plaquetas. Es decir, vamos a ver más adelante que las plaquetas liberan un montón de sustancias que, al estar en un espacio más reducido, permiten que sea más fácil la llegada de estas sustancias para que activen otras plaquetas y la cascada de coagulación. Y por último, genera reflejos nerviosos, este espasmo vascular, como por ejemplo parte del reflejo de Doller, para que uno tenga la retirada del miembro o de la zona que se está lastimando, ¿sí? No solo se produce, este espasmo vascular en territorios como las manos o los pies cuando tenemos un corte, sino que muchas veces se produce también en lugares como la mucosa gástrica, en nuestro intestino, en las vías urinarias, en el pulmón. Es decir, es un fenómeno que ocurre en cualquier arteria de nuestro cuerpo cuando tiene una ruptura o tendencia al sangrado. Es la primera línea que tenemos de defensa. Luego aparecen las plaquetas, que las plaquetas son elementos que están circulando en nuestra sangre, son células que no tienen núcleo como característica, es decir, son originadas a través de esto que se llama megacariocito, que es una célula, esta célula que vemos aquí dibujada, esta célula grande que se encuentra en la médula ósea, lo que hace es ir gemando, o por brotes va saliendo estas pequeñas plaquetas, que lo que tienen es contenido de gránulos adentro, de distintas sustancias que son quimiotácticas, es decir, que tienen la capacidad de activar otras células o otros factores de coagulación en la sangre, o a las plaquetas entre sí mismas, pero que no tienen núcleo, y que por ende estas plaquetas tienen un tiempo de vida que es de 8 a 12 días, porque después de pasar esos 12 días las plaquetas ya dejan de tener actividad en sus gránulos, es decir, envejecen y como no tienen núcleo no pueden regenerarse y mueren, ¿sí? La concentración normal de las plaquetas en la sangre son 150.000 a 300.000 por mililitro, y recordar que nacen a partir de estas células que son las megacariocitos, que están habitualmente o casi siempre en la médula ósea. Estas plaquetas, como les dije, adentro, además de los gránulos, que van a tener sustancias que permiten la adhesión plaquetaria, tienen proteínas contráctiles. Entonces, las plaquetas, cuando sufren una activación, tienen un cambio de la forma. Es decir, primero tienen una forma esférica o como de 8 lados, pero al tener la activación por una herida, por ejemplo, o una pérdida hemática, las plaquetas van a cambiar la forma y van a aparecer estos pedícelos o digamos, que los convierte como en una forma de una estrella, o que tienen distintos pseudópodos o bracitos, que son la forma de verla, y esto hace que la plaqueta se adhiera a la zona de la ruptura de la pared, y estos pedícelos o brazos que tienen, hacen que se vayan entrecruzando entre sí, y se van produciendo un entramado que van produciendo el tapón plaquetario, ¿sí? Además de esto, van a tener estos gránulos en su interior que los van a liberar, y lo que van a hacer va a ser atraer, como ven en la parte más baja, distintas plaquetas de distintos lugares del sector del vaso que está afectado, para que se vaya formando el trombo blanco. Entonces, en una pared que sufre un daño, ¿sí? En este dibujo podemos ver cómo se va formando un tapón plaquetario. Lo primero que hacen es que las plaquetas toman contacto con esta zona que es la que está dañada, ¿sí? Al entrar en contacto, las plaquetas que tienen esta forma circular, chiquititas, se van a transformar en esas formas estrelladas, ¿sí? Que tienen los pseudópodos o los brazos. Esas formas, ¿sí? Van a anclarse a la pared del vaso a través de algo que se llama factor de von Willebrand, que está en las paredes arteriales, y se van a fijar. Eso va a hacer que se vuelvan a cambiar de conformación, esos brazos se vuelvan más largos, y se vuelvan, o que tengan la capacidad de contraerse. Se van a liberar los gránulos que tienen adentro. Esos gránulos que tienen van a liberar distintos factores que se llaman autacoides o quimiotácticos, como por ejemplo el tromboxano A2, que van a hacer que vengan más plaquetas, las plaquetas estén cada vez más ávidas por adherirse entre sí, que es a lo que se refiere acá con que se vuelven pegajosas, ¿sí? Se empiezan a unir entre sí cada vez más y más y más, y las plaquetas que se unen, cada plaqueta que se une se va activando, o sea, una plaqueta que viene, que está inactiva, cuando se topa con esta situación o el trombo plaquetario, se activa y libera a su vez más factores quimiotácticos para acercar más plaquetas, hasta que finalmente se forme este tapón plaquetario. Ahora, como les dije recién, esto es un fenómeno que si no tiene un fin,
sería catastrófico para nuestro cuerpo, porque nos llevaría al consumo de todas las plaquetas, terminaríamos activando todas las plaquetas. Entonces, llega un momento en el que después finalmente de que se forme el trombo y se forman las redes de fibrina que vamos a ver más adelante, esto se estabiliza a través del sistema fibrinolítico, que es el cual frena esta formación del tapón plaquetario para estabilizar y que la sangre pueda seguir teniendo su función, si no perderíamos todas las plaquetas en una sola herida. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Más o menos, ¿cómo es la activación plaquetaria? Sí, profe. Y Bueno, muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de cómo se forma el coágulo, que ya es la segunda etapa, es decir, porque lo primero que formamos, como les dije, es contraer el vaso para evitar la pérdida de sangre y aproximar o disminuir la zona, localizarla en la cual van a tener que trabajar nuestras plaquetas. En segundo lugar, las plaquetas se van a pegar a las paredes y van a activar otras plaquetas y van a liberar sustancias para activar más plaquetas para formar el tapón plaquetario. Y en tercer lugar se forma un coágulo, pero en este caso el coágulo ya no se forma por acción directa de las plaquetas. Si bien las plaquetas participan, no es una acción directa de ellas. El coágulo se va a formar por distintas sustancias que van a estar en la pared de la arteria, en las plaquetas, y van a estar en las proteínas de la sangre, y que le va a tomar aproximadamente 3 a 6 minutos desde que se produce la lesión en un vaso para producir la coagulación. ¿Sí? Acá vemos como, por ejemplo, un vaso que ha sido roto, las plaquetas se empiezan a agregar, ¿sí? Aparece algo que se llama fibrina, que es posterior, es un paso de la coagulación, ese ya no es paso de la agregación plaquetaria, se termina formando un coágulo de fibrina, y después se termina retrayendo, que quiere decir que es la resolución. Esto sería como una simplificación de todo lo que pasa. Entonces, para formar un coágulo se van a producir 3 etapas, y son todas una consecuencia de la otra. La primera etapa va a llevar a la formación del activador de la protrombina, que lo vamos a ver, que es un complejo de proteínas de la sangre. Este activador va a convertir a la protrombina en trombina, que es una proteína más de la sangre sintetizada en el hígado, y esta trombina lo que va a hacer es convertir el fibrinógeno, que también es una sustancia de la sangre, en fibrina, lo cual lo convierte en una red, como pueden ver acá en el dibujo, ¿sí? Que va entramando y metiéndose entre las plaquetas y atrapando glóbulos rojos hasta que termina de sellar, ¿sí? La pérdida o la solución de continuidad en la arteria. Entonces, el coágulo que nosotros estamos viendo, que ya lo hemos hablado quizás en la enfermedad coronaria, está compuesto por fibrina, las fibras de fibrina, y plaquetas, glóbulos rojos, que son las células sanguíneas, y plasma, que es parte de la sangre. Entonces así se va a formar el coágulo finalmente. Les repito, cuando formamos el coágulo, no es el tapón plaquetario. Formar el coágulo requiere la participación pura y exclusivamente de proteínas que se encuentran en la sangre. Este activador de la protrombina, que lo vamos a ver cómo se forma, que tiene 2 vías de formación, la conversión de la trombina, de la protrombina en trombina, y la conversión de fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Hay un montón de factores de coagulación, que en este caso cada uno tiene su nombre y tiene su importancia. Acá se les dejo como para que los puedan leer y conocer. Son 13, todos intervienen, algunos más, algunos menos, pero todos tienen participación. Para formar esto, que es el primer paso, que es el activador de la protrombina, existe una cascada de estos factores de coagulación que van interviniendo según cómo es la vía que activa la cascada de coagulación. Entonces tenemos 2 vías, una vía intrínseca y otra vía que es extrínseca, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a empezar por esta vía extrínseca, que quizás es la más simple. En la vía extrínseca, cuando se produce daño en un tejido, la lesión de un tejido, se libera esto que se llama factor tisular, que es conocido, como les puse acá, o factorístico, como factor 3, ¿sí? Pero el nombre es el factor tisular. Ese factor tisular que está presente en las paredes de las arterias, lo que hace es transformar al factor 7, que es una proteína de la sangre, de nuevo, en factor 7 activado. Y ese factor 7 activado, lo que va a hacer es activar al factor 10, que es la vía final común de la cascada de la coagulación, ¿sí? Del activador de la plasmina. Entonces, un vaso que está dañado nos libera este factor tisular, que activa el factor 7, lo convierte en factor 7 activado. Al activarse este factor, convierte el factor 10 en factor 10 activado. Pero por otro lado, podemos tener cascadas de coagulación
que son dependientes del factor 12 o vía intrínseca, en la cual no depende de la ruptura de una pared de una arteria, sino que depende de los factores liberados por las plaquetas. Entonces los factores liberados por las plaquetas, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y además células sanguíneas en el lugar de la formación del tapón plaquetario, van a activar este factor 12, que se puede activar, por ejemplo, por el colágeno, o a través de la conversión de precalicreína en calicreína, que son todas sustancias de la sangre que se liberan para la adhesión celular. Es decir, cuando las dos células se van a fijar o adherir entre sí para tratar de frenar un sangrado, liberan esto, que lo que hace es activar el factor 12 en 12 activado. El 12 va a transformar el factor 11 en factor 10, en factor 11 activado, perdón. El factor 11, a su vez, va a transformar al factor 9 en factor 9 activado. Y este factor 9 activado se va a unir al factor 8, ¿sí?, para activar al factor 10. Y así finalmente llegamos a la vía final común, que es el factor 10 activado. Acá lo podemos ver un poco más grande. Esto es las dos cosas que les explicaba yo, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca depende del factor tisular, que le van a liberar los tejidos, y la vía intrínseca depende de los factores que van a liberar las células, de la zona de la lesión. Pero como vemos, todas llegan hasta este factor, que es el factor 10, que ya sea por activación del 12, el 11, el 9, el 8, nos activan el 10, o el factor 7, que nos activa el factor 10. Este factor 10 activado, que ya es la vía del factor tisular o el activador de la protrombina, ya es común a estos dos caminos. El factor 10 se va a unir al factor 5, que va a estar activado, en este caso a veces por la trombina misma, y juntos, asociado al factor 8, van a llegar a transformar esto, la protrombina en trombina. Entonces, el activador de la protrombina va a ser la unión del factor 10 con el factor 8, y dependiendo de la vía, ya sea extrínseca o intrínseca, va a ser parte también de ese activador el factor 8 o no. ¿Estamos? O sea, factor 10, factor 5 y el 7, o factor 10, 5 y el 8. Todo eso va a formar un complejo que, asociado al calcio, nos va a transformar la protrombina en trombina. ¿Y esa trombina qué hace? Esa trombina tiene dos funciones. Transforma el fibrinógeno en fibrina, en monómeros de fibrina, en fibras de fibrina. Y a la vez, este trombina o factor 2 va a transformar el factor 13 en factor 13 activado. ¿Y por qué hace esas dos funciones a la vez? Primero la hace porque el fibrinógeno lo va a convertir en fibrina, que son las fibras únicas de fibrina que van a entrecruzarse dentro del tapón plaquetario. Pero al activar el factor 13, lo que hace es que esta fibrina la vuelve con enlaces cruzados, es decir, hace que las moléculas de fibrina entre sí se peguen y se adhieren y formen esa red o malla de fibrina que se va a producir en la misma zona donde se está formando el tapón plaquetario. Como les dije antes, por la vía extrínseca, ya que se dañó la pared arterial y eso expuso al factor intrínseco, que es el que va a generar la cascada de coagulación, y a la vez por las sustancias que libera la plaqueta por la vía intrínseca, también activando este mecanismo. ¿Sí? Esto era para explicarle a los dos que depende tanto de la vía intrínseca como de la extrínseca, el factor 10 activado. Y el factor 10 activado, ¿sí?, además de tener este efecto de transformar el factor 2 en 2A, nos va a llevar a activar nuevamente toda la cadena, el factor 12 y el factor tisular. Entonces, es como un circuito de retroalimentación positiva, perdón, ¿sí? Acá les había dejado, no se va a poder ver acá, me parece. Ah, sí. Ustedes me dicen si lo ven, es un pequeño video para un poco más didáctico y menos hablado, pero ¿esto lo han entendido más o menos? ¿Esto se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo creo que lo habían visto el año pasado, ¿no? Sí, sí lo vimos. ¿Sí, sí lo vieron? Bárbaro. Porque esta es la base después para una de las pruebas que vamos a hablar cuando veamos el uso de anticoagulantes. Y bueno, el objetivo también de todo esto es a veces reiterar información para que sea más fácil la interpretación. Quizás la primera vez que lo habrán visto era como un susto y ahora la segunda es como un repaso un poco más profundo.
¿Estamos? En este video lo que quería dejarles, en realidad, si bien tiene un audio y demás, es que veamos la hemostasia como algo un poco más funcional. Acá nos dejan 3 dibujos, las plaquetas, el glóbulo rojo y las células sanguíneas, y nos muestra cómo es. Fíjense que en el dibujo, ¿lo ven bien el video? Sí, Sí, ¿Sí? Fíjense que lo primero que hizo el vaso fue contraerse en el sitio de la lesión. Y fíjense cómo, lo que yo les explicaba, que acá un poco más gráfico, las plaquetas, que son estos elementos, que acá se los ve más redondo, y fíjense acá que se lo ve como más estrellado, a solo por el hecho de reducirse la luz, la plaqueta inmediatamente se fija al sitio de la ruptura de la pared. Y ahí se une a esto que yo les decía, que era el factor de von Willebrand, o von Willebrand, que lo que va a hacer es activar la plaqueta de forma más intensa para hacerle más cambios de su morfología y que empiece a liberar los gránulos. Fíjense cómo sigue. Entonces, acá es lo que yo le explicaba, las plaquetas cambian de forma, se unen entre sí, liberan todas las cosas de sus gránulos, y liberan, como les dice acá, serotonina, que hace que la luz del vaso se contraiga más todavía. El ADP, que es adenosina difosfato, que es un intercomunicador entre las plaquetas, que lo que produce es que se unen entre sí con más intensidad, al igual que el tromboxano A2, las agrega o las une las plaquetas entre sí. Esto es lo que yo les explicaba, ¿sí? Recién, de cómo las dos vías se entremezclan entre sí, pero una depende, sí o sí, de la injuria o del daño de que tiene un tejido. Estamos los dos mecanismos, el extrínseco y el intrínseco. Fíjense lo que les decía, forman una pequeña enrejado de la fibrina inicialmente, y ahora es cuando el factor 13 lo que hace es cambiar ese enrejado en algo más sólido, más estable. Bueno, ese era un poco más gráfico, o para que vean un poco más dinámico cómo es que todos esos mecanismos ocurren y en realidad están todos seguidos uno a la par del otro. Y no es que pasan en forma separada, sino que van todos en cadena y uno cada vez va estimulando más el otro. Como vieron, la vasoconstricción activa las plaquetas, que las plaquetas a su vez liberan serotonina para producir más vasoconstricción. Entonces, y las plaquetas a su vez se agregan y liberan más sustancias para que se agreguen o se unan más todavía, que liberan más sustancias para producir después que
se active más todavía la cascada de coagulación, la cual va a unir más las plaquetas y así hasta que se logra controlar la hemorragia. ¿Se entendió más o menos esa parte? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las pruebas de coagulación, ¿sí? Y esto, con las pruebas de coagulación, hablamos de la forma en la que vamos a controlar o saber cómo está el sistema hemostático de mi paciente y saber si está normal, si está en la situación en la que yo quiero que esté. Es para saber en dónde estoy parado cuando veo a mi paciente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un control de la hemostasia de un paciente? Y bueno, hay algunas indicaciones que les dejé acá que son las más comunes en la cardiología o en la medicina en general. La primera es para detectar si el paciente tiene una alteración conocida previa a un procedimiento. Cuando hablamos de eso, nos referimos a que saber si el paciente tiene un trastorno de la coagulación antes de, por ejemplo, someterlo a una cirugía, o de hacerle una punción, o una sutura, o tomar una biopsia, ¿sí? La segunda indicación es estudiar un trastorno hemorrágico, es decir, si mi paciente lo veo que está lleno de hematomas, que tiene sangrado en las encías, sangrado urinario, y yo creo que tiene un problema en la coagulación, bueno, para estudiarlo tengo que hacerle estas pruebas. El tercer punto es el estado opuesto, para estudiar estadios o estudios en estados protrombóticos. Si dijimos que la hemostasia es un continuo a lo largo del tiempo, donde en un lado tengo el estado de anticoagulación extrema, que me va a producir hemorragias, del otro lado tengo el estado de procoagulación extrema, donde me llevaría a tener la generación de trombos en situaciones que no debería generarlos. Entonces, hay pacientes que tienen trombos, como por ejemplo aquellos que tienen síndrome antifosfolipídico, que es una enfermedad que se genera en trombosis, arteriales particularmente, y que en esas situaciones yo tengo que saber cómo está la coagulación basal, ¿sí? Y por último, la que más vamos a utilizar nosotros es como control de un tratamiento anticoagulante, que es lo que vamos a ver cuando veamos trombosis, para tratar o controlar el estado de fibrinolisis. Por ejemplo, los pacientes, no sé si la palabra les suena, fibrinolisis, quiero creer que sí les suena, es lo que vimos cuando hablamos de infarto con supradesnivel del ST, la posibilidad de darle un tratamiento fibrinolítico con algunos fármacos que rompen esos coágulos, que rompen esas redes de fibrina para permitir que se liberen las plaquetas de los glóbulos rojos y se desobstruye el vaso, ¿sí? O cuando queramos corregir una coagulopatía o un trastorno de la coagulación de un paciente antes de hacerle un procedimiento. Esto del control de la fibrinolisis lo tienen que ver como, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la placa del ateroma se rompía, liberaba el colesterol y el colesterol generaba la cascada de coagulación hacia el torrente sanguíneo? Esa cascada de coagulación se inicia por la exposición del factor tisular. Eso hace que las plaquetas se agreguen y se tapa el vaso. No sé si recuerdan más o menos lo que les digo, no fue hace tanto. La primera prueba que vamos a ver es el tiempo de protrombina. Se puede llamar TP, como son sus iniciales, o APP, que es actividad protrombínica plasmática. El tiempo de protrombina TP está expresado el valor en segundos, esto es un análisis de laboratorio, y el APP está expresado el valor en lugar de en segundos en porcentaje, puesto que es el grado de actividad de la protrombina. ¿Qué es lo que hace? Evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Si repasamos la vía extrínseca, tenemos el factor 7, que es el activado por el factor tisular, va a activar el factor 10, y en conjunto con el factor 5 van a activar el factor 2, que es la protrombina, la va a transformar en trombina, la cual transforma el fibrinógeno en fibrina, para que se forme el coágulo, o se finalice la formación del coágulo. Entonces, lo que va a medir esto es el tiempo en el que el plasma, yo le voy a sacar o hacer una extracción al paciente. Esa extracción que le voy a realizar a mi paciente tiene que ir en un tubo de ensayo específico, dado que si le pongo va en un tubo de ensayo específico porque al realizar la extracción de sangre del paciente y la sangre entrar en contacto con el plástico del tubo, se activan las cascadas de coagulación. Entonces, si yo no tengo precauciones, la cascada de coagulación va a hacer que la sangre en el tubo se coagule toda, y asimismo va a producir que se consuman los factores. Entonces, si lo quiero estudiar, no voy a poder estudiarlo, puesto que todos los factores se consumieron
al entrar en contacto la sangre con el plástico del tubo de ensayo. Entonces, al realizar la extracción se coloca la sangre rápidamente en un tubo que tiene un anticoagulante específico que lo que hace es frenar las dos vías de coagulación y las deje intactas para que yo las pueda probar a ver si están funcionando normalmente. Entonces lo que se hace es se coloca el plasma del paciente con un extracto de factor tisular. Entonces lo que hago es consigo factor tisular o fosfolípidos de membrana, los pongo dentro del tubo de ensayo de mi paciente y pruebo para ver cuánto tiempo tarda en generarse el coágulo, ¿sí? Evaluando solamente la activación de la vía extrínseca. ¿Y cómo yo sé que se evalúa la vía extrínseca? Porque lo que tengo para valorar es la formación del coágulo a partir solamente de la activación del factor 7, ¿sí? ¿Por qué no los otros? Porque el factor 12 no va a haber sido activado ya que está inhibido por el anticoagulante que coloqué en el tubo, y solamente voy a activar selectivamente. Entonces, voy a evaluar si funciona bien la vía. Al saber que funciona bien la vía, voy a estar seguro que el factor 7, 10, 5, 2 y 1, que es el fibrinógeno, van a estar funcionando normalmente. Y para definir normalidad, estamos hablando de un valor entre 11 y 16 segundos que demore en formarse el coágulo, o si lo mido en actividad de protrombínica plasmática en un porcentaje que sea superior al 80%, y entre el 60 y el 80% se lo considera limítrofe. Pero en la mayoría de los lugares lo van a encontrar así, como TP de 11 a 16 segundos. ¿Por qué lo puedo encontrar prolongado este TP? Es una pregunta y es algo que a nosotros nos va a interesar. Puede ser a un paciente que le dé un anticoagulante oral, como por ejemplo los antagonistas de la vitamina K, es decir, acá estamos hablando de los anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol, que es algo que van a ser el único de los remedios que le voy a insistir que tenemos que saber manejar bien, puesto que esto es algo que van a tener en su práctica. Puede tener el paciente enfermedades hepáticas y que esto genere que estos factores, el 2 y el 1, que es el fibrinógeno, estén en menor cantidad. Entonces, el factor 7 se va a activar normalmente, el factor 10 se va a activar normalmente, y el factor 5 también, pero cuando llego a activar el factor 2, tengo tan poca concentración de factor 2 y factor 1, que eso va a generar que el tiempo de protrombina sea más largo porque le va a llevar mucho más tiempo formar el coágulo, ¿sí? Entonces, si un hígado está enfermo, estos factores de coagulación no se forman, el 2 y el 1, que es el fibrinógeno y la protrombina, y por ende el tiempo de protrombina se prolonga. Otra cosa es el déficit de vitamina K, en pacientes que suelen estar malnutridos, ¿sí? Habitualmente va de la mano con las enfermedades hepáticas y con el alcoholismo, que suelen tener déficit de vitamina K. Podemos tener déficits específicos de factores de coagulación, por ejemplo, la hemofilia es un ejemplo de un déficit o una mutación de la proteína del factor 7, y eso nos produce un trastorno de coagulación con tendencia al sangrado, o puede ser una mutación genética, por lo cual no funciona normalmente cada uno de estos factores. Y finalmente puede existir esta otra enfermedad que se llama coagulación intravascular diseminada, que se la resumo en algo simple. Recuerden que al principio les dije que teníamos una balanza entre el sistema, tenemos entre el sistema coagulante y el sistema anticoagulante, ¿sí? Que está regido en este caso por la cascada de coagulación y en este por la fibrinolisis, ¿sí? Y tratan de estar siempre estables. Lo que pasa en el caso de la coagulación intravascular diseminada, el sistema anticoagulante es como que no funcionara, entonces la balanza se va hacia el lado del sistema coagulante hasta que se acaban los factores de coagulación, entonces se vuelve a balancear la balanza para el otro lado, se empiezan a producir sangrados, porque consumí las plaquetas, porque gasté los factores de coagulación, ¿sí? Hasta que en un momento estos factores se vuelven a aumentar en concentración y se vuelve a generar la coagulación, y entonces el paciente tiene una situación extraña y difícil de definir, donde tienes muchos trombos en todo su cuerpo, en todo su organismo, y a la vez está sangrando. Y es una cascada imparable, ¿sí? Que eso es lo que les decía antes de algunas enfermedades que se pierde la homeostasis o el equilibrio entre el sistema coagulante y el sistema fibrinolítico, que es la ruptura del coágulo, y genera esto. Luego tenemos
este valor que se llama RIN, que va a ser de gran utilidad y del cual vamos a hablar muchas veces. El RIN es algo que le llamamos rango internacional normatizado, y lo que hace en realidad es convertir, a modo fácil, el valor del tiempo de protrombina del TP, lo convierte en un número. Un número que nos va a permitir comparar tiempo de protrombinas de distintos equipos en distintos lugares, de distintos sistemas de medición, para poder controlar el estado de coagulación de mi paciente. Entonces, decimos que un RIN normal es de 0,9 a 1,3. Y acá me interesa hacer un párate, ¿sí? Y como dice acá abajo, el RIN va a ser nuestra principal herramienta para valorar a los pacientes que están anticoagulados con vitamina K, con antagonistas de la vitamina K, como les dije antes, acenocumarol y warfarin. ¿Qué importancia tiene esto? Yo les dije recién que la medición del TP, o el tiempo de protrombina, lo utilizábamos para, o se prolongaba, mejor dicho, en los pacientes que estaban tomando anticoagulantes, ¿sí? Entonces, si el tiempo de protrombina se prolonga, el RIN aumenta su número. Entonces, vamos a tener una escala donde el paciente, ¿sí?, sabemos que su valor normal va a ser de 0,9 a 1,3, ¿sí? ¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Que en este rango, la coagulación del paciente es normal. Hay un equilibrio entre la homeostasis y o sea, entre las formaciones de coágulos y la disolución de coágulos, entre la fibrinolisis, que es la ruptura de coágulos, y la trombogénesis o el estado procoagulante. Hay un equilibrio, entonces la sangre está, o nuestro sistema de homeostasis está en equilibrio, hablando de la vía extrínseca, acuérdense, porque esto va a evaluar la vía extrínseca. Si yo me voy para arriba de 1,3, ¿sí?, estoy anticoagulado, ¿sí? Entonces, valores de RIN de más de 1,3 quieren decir que mi sistema coagulante está disminuido. Entonces, la balanza se va del lado de la anticoagulación, ¿sí? Cae por la anticoagulación. Si yo me voy menos de 0,9, yo me voy a encontrar que mi paciente está en un estado procoagulante. Quiere decir que la balanza está al revés. Lo que más me pesa es el estado coagulante más que el anticoagulante. Entonces mi paciente va a tener más tendencia a formar coágulos, ¿sí? Entonces, haciendo borrón y cuenta nueva, si decimos que los valores de 0,9 a 1,3 son los valores normales de mi paciente, cuando yo lo quiero tener anticoagulado, puedo usar este valor de RIN para saber si, por ejemplo, estoy en un valor de, por ejemplo, 6, estoy en un valor de 3, o estoy en un valor de 2, y saber qué tanto lo anticoagulé a mi paciente y qué riesgo tiene de sangrado. Porque si yo me voy muy lejos, por ejemplo en el caso del 6, el paciente está muy anticoagulado, por lo cual el TP puede llegar a ser más de 120 segundos, es decir, más de 2 minutos, que va a demorar la sangre en formar un trombo, y en 2 minutos no podemos morir o podemos tener un sangrado mayor, ¿sí? Y si yo me encuentro entre 2 y 3, es donde aparentemente los pacientes tienen mayor beneficio y menores eventos adversos de sangrado. Entonces, utilizamos este valor de RIN para medir el efecto del remedio que yo le doy a mi paciente, para saber si voy a lograr el efecto deseado, encontrándome entre 2 y 3, lo estoy exponiendo a un riesgo de sangrado innecesario, o sea, que mi paciente va a tener, si tiene un RIN de 6, lo tengo muy elevado al RIN, el tiempo de protrombina por ende es muy acelerado, como lo vemos acá abajo, y el paciente tiene muchísimas chances de tener un sangrado, y lo que yo estoy tratando de hacer al darle un anticoagulante es evitar la formación de un coágulo, sin exponerle un riesgo innecesario de un sangrado. Y a la vez sé que si lo tengo menos de 2 en esta área, el efecto anticoagulante no existe, y por ende le estoy haciendo tomar una pastilla a mi paciente creyendo que le va a dar un beneficio, y no le va a dar ninguno porque su sistema de coagulación está funcionando normal. ¿Se entendió eso más o menos? ¿O quieren que lo veamos de nuevo? No, No profe, se entiende. está bien. ¿Sí?
Bueno, esto del RIN, ustedes los van a corregir, los van a ver, hay una lista de pacientes que se controlan la coagulación, por supuesto que el que decide la dosis es el médico, pero ustedes tienen que saber de qué estamos hablando también y poder detectar cuando un paciente tiene un cambio abrupto de RIN, de este valor de la coagulación, o cuando un paciente está por debajo de lo normal, para poder definir criterios de riesgo para avisar al médico que está a cargo, ¿sí? Pero en términos generales, cuando hablamos de un paciente que tiene fibrilación auricular, el RIN es entre 2 y 3 lo que queremos lograr o conseguir, salvo que tenga estenosis de la válvula mitral, ¿sí? O una válvula mitral mecánica, ¿sí? Donde buscamos que sea 2,5 a 3,5, ¿sí? Y otras indicaciones son la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón, que son los que vamos a ver más adelante la semana que viene, donde buscamos un RIN de 2 a 3 y en algunas excepciones 2,5 a 3,5. ¿Sí? ¿Estamos? Eso me interesa que los veamos. De todas formas, te lo vamos a ver en la clase, pero es para que lo recuerden. ¿Por qué de nuevo es importante? Porque ustedes van a tener las listas y nos pueden detectar a veces que un paciente, por ejemplo, tiene un RIN de 6 y dicen, no, esto está mal, vamos a ver que le corrigen qué pasó, qué es lo que tomó, y hay algunas cosas que hacen que varíe el RIN según los alimentos que come o los medicamentos que toma. Eso lo vamos a ver ahí cuando veamos anticoagulación. Por otra parte, existe algo que se llama tiempo en rango terapéutico, que esto del RIN o el efecto que tiene la warfarina, el acenocomarol, estos medicamentos que inhiben o antagonistas de vitamina K, es muy inestable, es muy impreciso y es muy difícil saber si todo el tiempo estoy en una situación adecuada, si todo el tiempo me encuentro en un RIN que no sea ni negativo, ni que no sea, o sea, que no le predisponga el sangrado o que no tenga efecto en el paciente. Entonces, como les dije, hay muchas interacciones, las dosis varían un montón, hay pacientes que tomando un cuarto de comprimido 3 veces a la semana están bien, y hay pacientes que requieren 2,5 comprimidos por día para lograr el mismo resultado. Entonces es tan errático que tenemos que buscar algo que lo haga más homogéneo el resultado. Existe esto que se llama tiempo terapéutico en rango o dentro del rango, que es el tiempo dentro del cual mi paciente yo lo he controlado y ha tenido siempre un RIN entre 2 y 3. ¿Sí? Y decimos que para que tenga un tiempo terapéutico en rango adecuado, tenemos que tener un tiempo superior al 60-70% en un RIN en rango. ¿Qué quiere decir? Que al menos el 60 o 70% de las veces que yo le mida a mi paciente el RIN, va a tener que estar entre 2 y 3. Porque si la mayoría de las veces me da menos de 2, la mayoría de las veces me da más de 3, ya sabemos qué pasa. Si está menos de 2, no le previene ningún fenómeno de trombosis. Y si está más de 3, le aumenta el riesgo de sangrado. Entonces ahí lo que estoy tratando de prevenir, lo pierdo porque le aumenta el riesgo de sangrado y las consecuencias de un sangrado. Y cuando hablamos de sangrado no nos referimos solamente a un hematoma en la piel, o un sangrado en las encías, hablamos de un sangrado en el tubo digestivo, que requiere internación, o más grave un sangrado cerebral, con una hemorragia cerebral y las consecuencias que eso puede dejar en una persona, requiera o no una neurocirugía para drenar el hematoma, o sea que son cosas importantes. Por eso es que esto es muy, muy minucioso y hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta medicación. Les dije que todo lo que vimos recién era para evaluar la vía extrínseca, pero también existe el KPTT, que lo que hace es evaluar la vía intrínseca. En este caso lo que vemos es el tiempo de tromboplastina parcial, que lo activamos con kaolin. En este caso lo que hacemos es activamos la vía, o sea, recuerden, tomamos la sangre del paciente, la coloco en un tubo específico de ensayo que es un tubo de hemostasia, que tiene un anticoagulante que inhibe la vía intrínseca y extrínseca. ¿Para qué? Para que los factores no se consuman, para que los pueda medir. ¿Estamos? Porque si no, se forma el coágulo y no lo puedo medir. Entonces, en el ejemplo anterior, en el tiempo de protrombina, le colocábamos factor tisular al tubo y esperábamos a ver en cuánto tiempo se formaba el coágulo. ¿Sí? En el caso del KPTT, lo que hacemos es colocarle esta sustancia que se llama kaolin, que lo que hace es activar la coagulación
pero a través de la vía intrínseca, ya que la activo a través de un mecanismo independiente del factor tisular. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, yo voy a evaluar la actividad del factor 12, el 11, el 9, el 8, que es la vía intrínseca, y después viene la final de la cascada de la coagulación. ¿Sí? Como les dije, se va a ver alterada el KPTT si hay algo que altere estos factores, ¿sí? Principalmente la heparina, que es un anticoagulante que altera los, los factores de coagulación de la vía intrínseca. Recordemos que en el anterior ejemplo, la vía extrínseca, que son el factor 8, 10, 5 y 2, se alteraban a través de la actividad o de los factores, perdón, se alteraba a través de los inhibidores de la vitamina K, ¿sí? Y acá, en este caso, por la heparina. Pero también lo puedo ver si está alterado el factor 2 o el factor 1, como el fibrinógeno también va a disminuir porque la cascada depende de la formación del coágulo de todos los factores en general, ¿sí? Por ende, a lo que podemos sacar en conclusión es que si los factores de acá abajo, el factor 2 y el factor 1, o el factor 10 y el 5, están muy disminuidos, es probable que el KPTT o el TP, que era el que veíamos acá en verde en la diapositiva anterior, el tiempo de protrombina, ambos dos estén disminuidos cuando lo voy a medir, pero no disminuidos porque cada uno tiene alteración de sus factores, sino porque la vía final común es la que estaría alterada, ¿sí? El rango de normalidad de este resultado demora entre 6 y 10 segundos, en realidad puede ser hasta 45 segundos, dependiendo del laboratorio, el valor normal. ¿Y por qué se va a prolongar? Como ven, el primer ejemplo que pusimos fue la coagulación intravascular diseminada. Eso tiene que ver con lo mismo que les dije recién. En la coagulación intravascular diseminada se consumen los factores de coagulación y se consumen todos. No se consume uno, o el 2, o el 3, se consumen todos juntos. ¿Sí? Las enfermedades hepáticas y la administración de heparina. ¿Y la enfermedad hepática por qué? Y porque el factor 2 y el fibrinógeno dependen del hígado. Y a su vez, el factor 10 y el factor 12 también dependen de la síntesis en el hígado. O sea que si el hígado anda mal, toda la coagulación anda mal. ¿Estamos? No sé si les quedó alguna pregunta. Esta clase es media rara o media distinta de lo que veníamos viendo, pero me interesa que tengan bien en claro esto, de qué evalúa cada vía, cómo es la cascada, y que recuerden que es todo un continuo de cascada de cosas que ocurren desde un fenómeno mecánico, como vimos al principio en la, en la, en la vasoconstricción arterial, como vimos al principio acá. ¿Dónde estaba? Perdón. Acá, como vimos, la vasoconstricción arterial es un continuo y empieza ahí, desde que se contrae el vaso, que es algo mecánico y depende de las fibras musculares de la pared arterial, o sea que es algo mecánico, se contraen las fibras, después a un fenómeno que es químico, pero celular, y esto se llama a veces lo que le dicen secreción parácrina. Las plaquetas secretan sus propias sustancias para activarse a sí mismas, en forma autócrina se llama, o en forma parácrina para activar las otras plaquetas que están alrededor. ¿Sí? Y que después esto genera la activación de todas las sustancias de la sangre para formar el coágulo. Entonces, el fenómeno mecánico es achicar la luz del vaso y contraerlo. El fenómeno plaquetario es formar el tapón de plaquetas a través de su propia misma activación, y ellas mismas se activan por sí mismas. Y en tercer lugar, la activación de los factores de coagulación, tanto por la pared arterial rota, como el factor tisular, como por las sustancias liberadas por las plaquetas, hasta que se forma finalmente el coágulo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieren que veamos nuevo, repasemos. No, profe, ninguna. ¿No? No, No. profe. Bueno, esto denle mucha importancia. La clase de hoy no es tan larga. La semana que viene sí. Denle mucha importancia a este cuadro, ¿sí? Mírenlo, va a estar subido. Me interesa mucho porque es lo que explica muchas de las cosas que vamos a hacer cuando hablemos del fármaco, ¿sí? Acuérdense lo que les dije, aquí en la vía extrínseca nosotros vamos a evaluar cómo funciona la coagulación y vamos a controlar los anticoagulantes antagonistas de vitamina K. Luego tenemos la vía intrínseca donde vamos a controlar los anticoagulantes, que son las heparinas, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué.
Y después tenemos anticoagulantes que se llaman nuevos, que inhiben la coagulación, que inhiben este factor 10 activado, es decir, lo captan el factor 10 y lo rompen, lo deshacen y no le dejan que cumpla su función. O hay otros anticoagulantes que lo que hacen es tomar la trombina, el factor 2 activado, lo encapsulan y no le dejan que convierta el fibrinógeno en fibrina, ni dejan que el factor 12 se transforme en 13 activado para que se formen los enlaces cruzados de la fibrina. Entonces, todo esto es lo que voy a explicar, todo lo que vamos a ver más adelante. Y hay algunas cosas de las plaquetas que no vimos, que lo vamos a ver acá, respecto a la formación de la activación de las plaquetas, que lo vamos a ver que vienen a la otra clase, cuando veamos los tratamientos, con los antiplaquetarios, hablando de aspirina, clopidogrel y ticagrelor, que son los que hablamos cuando vimos síndrome coronario agudo, los inhibidores plaquetarios, ¿sí? Así que bueno, si no tienen dudas, nos vemos la semana que viene, chicos. Bueno, Buena, profe. profe. Bueno, Nos que vemos. anden muy bien. Adiós. Chao, chao.